Bienvenidos a New Life Iglesia Cristiana. Mi casa es tu casa, una casa que crece, que alaba, una casa que sirve y ama. Queremos que conozcas a Jesucristo, quien tiene el poder de transformar tu vida. Gracias por visitarnos. Gracias porque las necesitábamos y por supuesto nos da alegría saber que mi suegra, la señora Cecilia y el papá de Marta, Pablo Beltrán, ya están en casa y están mejor de salud. Gracias de corazón por sus oraciones. Y también estoy agradecido con Dios porque todo siguió funcionando bien aun cuando el pastor pudo salir un domingo. Gracias Wagner por su enseñanza y gracias a todos los muchachos de la alabanza, los sugieres, los maestros de iglesia infantil, que todo funcionó bien. Así que estoy feliz de eso, estoy contento de estar nuevamente en la congregación y ver lo que Dios está haciendo en este pequeño lugar. Amén. Vamos a la palabra del Señor. Vamos a Marcos capítulo 11. Los niños pueden ir a sus clases, por favor. Si alguien necesita una Biblia, tenemos una Biblia para usted. Solamente deje su manito levantada. Ya sabe, si es primera vez que recibe esta Biblia, puede llevarla a casa. Es un obsequio de Dios para usted. Si es primera vez que recibe la Biblia, se la regalamos. Marcos capítulo 11. La semana entrante continuaremos porque yo necesito estudiar el texto de Génesis 12, 10, por ahí donde vamos. Entonces, la semana entrante vamos a continuar el estudio de Génesis. Hoy vamos a Marcos 11 y espero con todo mi corazón que Dios le hable a usted hoy. Amén. Vamos a leer el texto y luego vamos a orar juntos. Marcos 11, 11. Marcos 11, 11. ¿Lo tienen? No lo tienen. Ustedes están de verdad dormidos. Marcos 11, 11. Si lo tiene, diga amén o ya lo tengo, lo que quiera. Ahora sí. Dice, Jesús entró en Jerusalén y fue al templo. Después de observarlo todo, como ya era tarde, salió para Betania con los 12. Acompáñeme en una oración. Padre, yo te pido que a través de este texto y de esta palabra, Señor, tú nos hables. Y yo quiero que usted ore eso. Dile, Señor, habla a mi vida. Yo necesito escuchar tu voz hoy. Y yo te pido, Señor, que uses mi vida, mis palabras, Señor, para que tú nos hables. A mí primero y a toda la congregación. Y, Señor, gracias por tu presencia aquí en este lugar. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Marcos 11, 11. Este relato nos habla de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Y está diciendo, Jesús entró en Jerusalén y fue ¿a dónde? Al templo. Lea ahí la Biblia, por favor, esté ubicado. ¿En qué están pensando? Ubíquese acá en el servicio en que vamos a escuchar a Dios, ¿ok? No esté pensando en el Super Bowl, en que va a ganar San Francisco. No, por favor, ubíquese en la escritura. Dice que Jesús entró en Jerusalén y fue ¿a dónde? Al templo. Ustedes están de un ánimo pero tremendo. ¿A dónde fue? Al templo, eso bien. Después de observarlo todo, él vio algunas cosas que nos da el detalle en la palabra. Él vio algunas cosas y dice que lo observó todo, aún no lo aparente, como lo vamos a ver a medida que vamos avanzando en la enseñanza, sino el corazón de esa gente. Dios ve su corazón y ve mi corazón. Eso es lo más importante. La apariencia la ve, claro que la ve. Los hombres, usted y yo por lo general vemos lo aparente. Ustedes ven mi apariencia, pero Dios ve mi corazón. Yo veo lo que ustedes aparentan, lo que ustedes muestran por fuera, pero el corazón lo ve ¿quién? Dios. Así que Jesús lo vio todo, él observó todo. Luego dice, como ya era tarde, salió para Betania con los 12, con los discípulos. Entonces, Jesús no entró en Jerusalén como un dictador dispuesto a aplastar a todo aquel que viniera en contra de él. Él no entró así. Él entró humilde. No fue arrasando a la gente que se oponía a él, especialmente a los romanos. Jesús entró como un rey que asume la posición de un siervo. Jesús es rey, pero es siervo, su posición de siervo, que da su vida
para rescatar a muchos. Ese es nuestro Rey Jesús. Amén. Marcos 11:7 dice así: le llevaron pues el burrito a Jesús. Luego pusieron encima sus mantos y él se montó. Muchos tendieron sus mantos sobre el camino. Otros usaron ramas que habían cortado en los campos. Versículo 9. Tanto los que iban delante como los que iban detrás gritaban. Oiga eso, gritaban. Y esto era lo que gritaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino venidero de nuestro padre David. Hosana en las alturas. Y ahí luego sigue el 11, que fue donde empezamos. La multitud está aclamando a Jesús como el rey, pero era un rey que no, este rey no era como ellos creían que era. Este era simplemente un rey diferente, pero ellos creían que era un rey que venía a librarlos a ellos del yugo de Roma. No entendían cuál era, ni los discípulos aún entendían eso. Así que no entró montado en un caballo, entró montado en ¿qué? ¿Usted lo leyó o lo escuchó de mí? En un pollino, en un burrito, en un asno, no en un caballo elegante. No entró rodeado de escoltas, no entró rodeado ni con un ejército armado a su servicio. Llegó en un burro, rodeado de sus 12 discípulos y rodeado de una gran multitud que lo aclamaban sin tener muy en claro qué tipo de reino y qué tipo de rey era Jesucristo. La naturaleza del reino del Señor aún ni los discípulos la entendían. Pero esa es la Biblia lo llama la entrada triunfal. Pero ese viernes Jesús sería llevado a la cruz del Calvario para morir por nosotros. Ahí está teniendo la entrada, lo que conocemos el Domingo de Ramos, le llaman algunos, la entrada triunfal a Jerusalén. Iglesia, el sacrificio de Jesús en la cruz es el tema central de toda la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. La muerte de Jesús en la cruz del Calvario es el punto focal de toda la historia de la humanidad, de toda. La multitud aún no comprende qué clase de rey es Jesús, pero ellos están aclamando. ¿Qué aclamaban? Hosana, bendito el que viene en el nombre de Jesús. Y muchas veces nosotros podemos cantar y podemos decir ciertas cosas muy religiosamente, pero no tener de verdad al rey en nosotros. Lo podemos hacer superficialmente, pero no tener al rey en el corazón de nosotros. Ellos cantaban Hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor, pero se puede decir que Jesús es el Señor muy fácilmente y no tener a Jesús como el Señor. Decirlo es fácil. Tener una religiosidad sin ningún fruto es fácil. Mostrar una apariencia es fácil. Tener y ser cristiano es otra cosa diferente. No tener a Jesús como el Señor de nuestra vida, pero cantamos. Cantamos aleluya, cantamos te alabamos, solo con la boca, pero nuestro corazón puede estar lejos de Él. O sea, se pueden cantar alabanzas al Rey y no tener a Cristo como el Rey de nuestra vida. ¿Sí o no? Todo está bien mientras Jesús no me pida cuentas a mí. Todo está bien mientras Él sea el que yo le digo, Señor, quiero esto y Él me lo dé. Pero cuando el Señor me pide cuentas de mi vida a mí, ahí ya la cosa cambia. Y ese es el problema de esta escritura cuando Él hace su entrada triunfal. Él lo observó todo hasta las intenciones del corazón de ellos. Aquel domingo no entró el Señor a subirse en un trono como esa gente esperaba. Entró a subirse a una cruz donde iría el viernes. Y en esa cruz pagaría el precio por todos sus enemigos. Tu rey viene a ti manso y humilde, cabalgando sobre un burrito, sobre un pollino. No para aplastar a sus enemigos, sino para redimir a muchos de esos enemigos por medio de su muerte en la cruz.
No vino al mundo rodeado de riquezas. No vemos eso en Jesús. Es más, entró en Jerusalén en un burro que era prestado. El burro ni siquiera era de uno de sus amigos discípulos, no, era un burro prestado por alguien. El rey del universo no tuvo un caballo para entrar. Le prestaron un burro. Varias veces Jesús, si usted lee los evangelios, Jesús usaba barcas prestadas. Es más, murió en una cruz que no estaba ni siquiera asignada para él. No la habían reservado para él, sino para quién. ¿Se acuerda del ladrón? ¿Cómo se llamaba? Barrabás. Esa era de Barrabás, ni siquiera era de Jesús. Y fue sepultado en un sepulcro que tampoco era un sepulcro prestado. El dueño del universo se despojó de todo para venir a salvarnos. El Rey soberano se despojó de todo. Hay miles y miles de personas eufóricas en esta escritura gritando: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana significa sálvanos ahora, te rogamos. Eso significa. Eso es lo que están gritando ellos. Y gritaban, como dice la escritura. Y esa es una oración. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Es una cita que está en el Salmo 118, 26. Solo si usted toma nota, esa es la referencia. Ellos sabían esta escritura. Esto lo hacía el pueblo de Israel. Lo cantaba el pueblo de Israel durante la fiesta de la Pascua. Sin embargo, muchos de los que estaban ese domingo aclamando a Jesús como el Mesías, era una gran multitud, unos días más tarde estarían pidiendo a gritos que ese Jesús que están aclamando fuera crucificado. Jesús observaba lo que ellos hacían, pero conocía por dentro el corazón de ellos. Yo lo llamo hoy eso hipocresía en primer grado. Hablar yo con mi boca una cosa, pero en el corazón estar pensando o sintiendo otra cosa totalmente diferente. Totalmente diferente. Esa misma gente que lo aplaudía hoy, pocos días después gritaría: crucifíquenlo, crucifíquenlo. ¿Y suelten a quién? A Barrabás. ¿Y lo hicieron por qué? Porque se dieron cuenta de que Jesús no era el tipo de Mesías que estaban esperando. Ellos querían un líder político que librara al pueblo del yugo romano, pero ese no era Jesús. Ese no era el reino que Jesús trajo. Él no vino a reinar de esa manera. Él no vino a dominar, Él vino a morir por causa de los pecados de la humanidad. Eso fue lo que Él vino a hacer. Por supuesto, para muchos eso fue una decepción, ¿no lo cree? La decepción de esta gente. Fueron decepcionados. Y Jesús en vez de atacar el poder de Roma, lo que hizo fue atacar su religiosidad. La religiosidad del pueblo judío. Una religión vacía. Su religión que no era más que ritualista, no había nada más en eso. Prácticamente Jesús puso en evidencia la magnitud de sus propios pecados, y eso no le gusta a la gente. Y a muchos de acá tal vez no les guste. Y a muchos de los que nos puedan estar viendo por las redes sociales tampoco les guste. Porque simplemente el Señor nos enfrenta con nuestro propio pecado. Así que ellos tan solo deseaban un Mesías que podía alimentar a 5,000 personas con simplemente 5 panes y 2 peces. No querían al Jesús que ocupa el lugar de pecadores y muere por ellos en una cruz. Menos a un Dios que nos pide cuentas. Amén. No querían eso. La sorpresa es que se encontraron con Jesús, quien los confrontaba con sus propios pecados. ¿Ha sentido usted eso? Que Jesús lo confronta con su propio pecado. ¿Es usted consciente de eso? Que Jesús no vino a darle a usted todo lo que a usted se le antoja, sino que vino a salvarlo de la muerte eterna, que viene a darle perdón de pecados. Y cuando nosotros entendemos eso, entonces podemos ser o no ser.
porque Él no nos obliga a ir tras Él. Amén. Se encontraron con un Jesús quien le confrontaba con sus propios pecados y ¿qué hacía? Los llamaba al arrepentimiento y a seguirlo a Él por la fe. Eso es diferente. Entonces aquí encontramos al pueblo aclamando al verdadero rey, porque Él es el verdadero rey. Diga conmigo, Jesús es el rey. Pero lo estaban aclamando con motivaciones equivocadas. Y Dios, Jesús, vio el corazón de ellos. No tenían ni idea de quién era este Jesús, quién era este rey de gloria. Y muchos hoy creen que Jesús es ese mismo Dios o ese Dios domesticado. Perdóname, Señor, por eso, pero tengo que expresarlo de alguna manera. Un Dios domesticado, muchos creen que Jesús es como un mesero divino, donde yo entro al restaurante y solamente pido al mesero que me traiga lo que él quiera. Ese no es el Dios que habla la Biblia. Usted debe tenerlo en claro, amén. Para usted conocer al Dios verdadero tiene que venir a la Biblia y tiene que leer la Biblia. Y aquí en esta iglesia le vamos a enseñar siempre la Biblia. Lo que diga la Biblia es la verdad, no lo que diga un predicador, amén. Aunque le suene muy bonito y sea muy motivador, pero lo que dice la Biblia es lo más importante. Entonces muchos hoy creen que ese es el Dios que viene a satisfacer a mi antojo todas mis necesidades sin tener en cuenta cuál es la voluntad de Dios y peor, sin obedecerlo a Él. ¿Usted puede creer cómo vamos a enseñar que usted sea un desobediente y que Dios lo va a bendecir? Él tiene gracia, digan amén, porque éramos desobedientes, porque estábamos por fuera de la voluntad del Señor, del camino del Señor. Él tiene gracia y Él tiene gracia general para toda la gente. La Biblia dice que el sol sale para todos, para buenos y malos. Esa es la gracia general de Dios, pero hay una gracia para usted personal, donde Él lo llama y le muestra que usted está en pecado y necesita arrepentirse. Él da perdón de pecados, amén. Y Él transforma los corazones. Jesús no es esa clase de rey al que tú puedes usar a tu antojo para satisfacer tus deseos, que por lo general son deseos egoístas. Yo me he dado cuenta de muchos deseos míos y me pongo a pensar, wow, qué egoístas son. En lugar de decir, ¿cuál es tu voluntad? ¿Cuál es tu deseo, Señor, para mí? Jesús es rey que vino a morir en una cruz para pagar nuestra deuda con la justicia de Dios. Teníamos una deuda impagable, pero Él la pagó por usted y por mí, para librarnos de la esclavitud del pecado y para transformar nuestros corazones que son egocéntricos. Ese es tu corazón y este es mi corazón. Y Dios viene a transformar, a cambiar esos corazones egocéntricos por corazones amantes y humildes. Amén. Eso solo lo puede hacer ¿quién? El Señor. Usted puede haber hecho intentos, que los hicimos, para cambiar, pero no podíamos sin la gracia, la misericordia y el poder de Dios. Amén. Corazones de piedra, Él los cambia por corazones de carne. A eso fue que vino Cristo. Ese domingo una gran multitud estaba aclamando a Jesús como rey, pero muy pocos estaban realmente dispuestos a someterse a la autoridad. Entonces es fácil mostrar externamente algo que no hay internamente. Es muy fácil aparentar y eso se llama religiosidad. Y esa religiosidad no tiene fruto y si no tiene fruto no sirve. La religiosidad no sirve para nada, para nada. La religiosidad lo único que hace es volvernos personas hipócritas, que aparentamos una cosa, pero que por dentro estamos pensando y haciendo otra cosa. Entonces, es fácil decir que Él es el rey, pero no obedecerlo, entonces no es el rey. Si yo digo que Él es el rey, pero yo hago lo que a mí se me antoja, Él no es el rey. Él no es el que manda en su vida, Él no es el que manda en mi vida. Yo soy el rey de mi vida.
pero puedo cantar, tú eres el rey. ¿De quién? Eso es ser uno hipócrita. Y lo bueno es que a mí me pueden ver y ustedes no saben si hay hipocresía en mí. Pero Dios sí me ve a mí. Y Dios sí ve su corazón. Dios entró, vio que lo aclamaban y Él observó todo. Dígale al vecino, Dios lo sabe todo. ¿Sí o no? El Señor lo sabe todo. Una cosa es ir a la iglesia, pero otra cosa muy diferente es estar dispuestos de corazón, estar sometidos de corazón, someternos a hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. ¿De qué nos sirve venir a la iglesia? No estoy diciendo que no venga a la iglesia, porque ya sabemos que debemos congregarnos, amén. Dios nos ordena que debemos congregarnos y debemos venir a la iglesia, asistir a la iglesia y recibir palabra y alabar juntos y cantar juntos y adorar juntos aquí. Pero esto no es todo. Eso no es todo. Sería muy fácil venir a la iglesia y hacer eso, e irnos y pensar, oh, Dios está feliz conmigo. No es solamente venir a la iglesia, es tener un corazón dispuesto de lunes a lunes, todos los días, cada segundo, a hacer ¿qué? La voluntad de Dios. Cuando me ven y cuando no me ven. Cuando estoy a solas y cuando estoy con mucha gente. Mi corazón rendido a la voluntad de Dios. Así que ahora no es solo eso, es amar, por ejemplo, estar dispuestos a obedecer al Señor. Él dice que amemos en lugar de odio. ¿Estamos dispuestos a eso? A perdonar en lugar de guardar rencores y resentimientos. A entender que mejor es dar que recibir, como dice el Señor. A servir al prójimo y no esperar nada. No esperar ser servido o que nos devuelvan el favor. Cualquiera al leer estos pasajes de Marcos 11 y ver a la multitud que dan voces, que cantan alabando, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, cualquiera pensaría que amaban a Jesús de corazón. Yo creía eso. Si yo leo solo ese pasaje, yo digo, wow, esta multitud está adorando. Pero ¿sabe qué? El Señor, el pasaje que leíamos dice que observó todo. Y wow, ya ahí me pone a pensar. Él vio los corazones egocéntricos de esas personas que por fuera lo alababan. Él sabe cómo estás tú por dentro. Él sabe las motivaciones por las cuales nosotros hacemos algo. Jesús no vio lo que nosotros vemos al leer, Hosana. O sea, a Él no lo encantamos con eso. Busque por favor Marcos 11:11 nuevamente. ¿Estamos ahí? Marcos 11:11. Jesús entró en Jerusalén y fue al templo. Después de observarlo todo, como ya era tarde, salió para Betania con los 12. ¿Todo qué? ¿Qué vio Jesús cuando Marcos nos dice eso? Entonces, para estudiarlo mejor, Lucas nos complementa lo que el Señor está viendo. Y deje una marca en Marcos y busque Lucas. Si usted avanza, está Lucas. Capítulo 19 de Lucas. Y el versículo 41 de Lucas 19. Lucas 19, 41. Perdón. ¿Está ahí? Lucas 19, 41. Qué chévere se oyen las hojas. ¿Sí o no? Se oye de la vieja guardia. 19 de Lucas. Lucas 19, 41. Cuando se acercaba a Jerusalén, está contando lo mismo, pero lo estamos oyendo ahora de Lucas. Jesús vio la ciudad y lloró por ella. Marco no nos dijo esto. Marco nos dice, observó todo, pero cuando llora, ¿usted por qué llora? Porque hay algo en su corazón. Jesús lloró por Jerusalén, lloró por el pueblo de Israel. Dijo 42, como quisiera hoy que supieras lo que te puede traer paz, pero eso ahora está oculto a
tus ojos. Lloró sobre Jerusalén. Jesús lloró con gemidos. El original de esta palabra griega dice lloró por la religión vacía que ellos tenían. Él está viendo, están alabando por fuera, con sus labios diciendo bonitas cosas, Hosana, bendito el que viene y todo esto, pero él lloró por el corazón de esta gente. Una religión vacía, ritualista de su pueblo. Cristo lloró por la incredulidad de esta gente. A pesar de sus aclamaciones, tenían un corazón como una piedra. Eso es lo que vio Jesús. A pesar de su muestra externa de adoración y de alabanza, tenían sus corazones duros para con Dios. No eran más que religiosos. A pesar de que la alabanza que pronunciaban para el rey con sus labios tenían un corazón lejos de Dios, Cristo lloró por esta gente, que como sabemos, más tarde iban a decir, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Iglesia, ¿qué podemos aprender de estos pasajes? Bueno, yo diría que lo que puedo aprender es que hay un rey que es infinitamente mayor que nosotros. Amén. Ese es Jesús. Él es Dios. Y que hay un reino que es infinitamente superior a nuestro pequeño reino. Ese es el reino de Dios. Jesús es rey y debe ser aclamado, debe ser obedecido, debe ser servido y debe ser amado. Ese es nuestro rey. Ese es nuestro Señor. Debe ser aclamado, obedecido, servido, amado como rey único y verdadero. Él es rey. Y algún día ese rey regresará en gloria. Amén. Iglesia, y cuando regrese, que es pronto, no tenemos fecha. Ojo con esos que le dicen, viene en tal. No, nadie lo sabe. Pero que vendrá, vendrá. Dígale a su vecino, que viene, viene. Aquí no especulamos con fechas ni eso, porque es que la Biblia dice que nadie lo sabe. Y si nadie lo sabe, nadie lo sabe. Ningún pastor, ningún profeta, ningún brujo puede decir, esta es la fecha. Nadie. La Biblia no la da. Pero Cristo viene. Diga conmigo, Cristo viene. Iglesia, y no vendrá en un burrito. No vendrá en un burrito. Vendrá en un caballote blanco, dice la Biblia. En un caballo blanco, con ejércitos celestiales. Ya no es ahí los 12 chichipatosos apóstoles. No. Con ejércitos celestiales. Y dice que en su muslo tiene escrito este nombre. Rey de reyes y Señor de señores. Cristo vuelve. Amén. Diga conmigo otra vez, Cristo vuelve. Entonces el Señor se retira y pasa la noche en Betania con sus discípulos. Al otro día, lunes, regresa a Jerusalén y ocurre un evento extraño, que lo vamos a ver ahora. Es el incidente de la higuera, que nos complementa toda esta historia. Vuelva a Marcos 11, pero ahora vaya al versículo 12. Estamos por ahí cerca en Marcos. Marcos 11, versículo 12. Dice así, al día siguiente, recuerde que vio, observó y se fueron a pasar la noche. Al día siguiente, cuando salían de Betania, Jesús tuvo hambre en su humanidad. Él es Dios, pero es hombre. Dice, viendo a lo lejos una higuera que tenía, ¿qué tenía, iglesia? Hojas, fue a ver si hallaba algún ¿qué? Fruto. Tenga en cuenta esto. La higuera estaba linda, frondosa, pero no tenía ¿qué? Es el religioso. Por fuera se ve lindo, frondoso, pero no da fruto. Luego dice el versículo 12, vamos en el 13. Cuando llegó a ella, fíjese, la vio de lejos, se acercó a ella, solo encontró hojas porque no era tiempo de higos. Nadie vuelva jamás a comer fruto de ti, le dijo a la higuera, y lo oyeron sus discípulos. La maldijo el Señor. Esta es la maldición de la higuera.
Algo no anda bien cuando una higuera está llena de hojas en la primavera, pero no tiene fruto. Algo está mal. Algo está mal en tu vida si tú crees que haciendo cosas religiosamente, pero no das frutos. Algo está mal en tu vida. Si crees que es solamente cantar, alabar, saltar, llorar y decir gloria, amén, gloria a Dios, amén, aleluya. Religiosos. No tengo nada en que la gente hable así, pero hay gente que solo habla eso. Pero por dentro en su corazón no hay ningún aleluya. No hay ningún gloria a Dios, pero hablan así. Y no hay ningún amén, pero para todo es amén. Religiosos. Y nosotros, usted y yo, no podemos ser religiosos. Usted hable normal, pero viva una vida anormal frente a lo que ve usted en el mundo. Aquí tenemos el caso de la higuera. Eso es un claro indicativo de que la planta está enferma o que se está secando por dentro, aunque por fuera se vea linda, frondosa y parezca que todo está bien. Eso fue lo que sucedió con esta higuera. Estaba llena de hojas, lo leíamos ahora, pero no tenía ¿qué, iglesia? Fruto. Ese árbol prometía mucho, pero en realidad no tenía nada que ofrecer. Estaba frondoso el árbol. Este árbol, la fachada se veía linda, pero era estéril. ¿Ven la diferencia de eso? Como los fariseos hipócritas. La fachada era linda, pero por dentro estaban muertos. Estaban llenos de huesos, olían mal. Jesús convierte este hecho de la higuera en una imagen de lo que sucedería a la nación de Israel. Y aplica para cada persona hoy. Amén. Eso aplica para cada persona hoy. Una higuera fructífera era símbolo para Israel de la bendición de Dios. Una higuera estéril, la higuera, era símbolo del juicio y de la condenación de Dios. Y esta es una gran historia con aplicación para nosotros los cristianos hoy. Porque todo árbol que no da buen fruto será cortado. Para el Señor nosotros no podemos aparentar. Usted me puede aparentar a mí. Yo le puedo aparentar a ustedes. Es más, la esposa le puede aparentar al esposo y el esposo le puede aparentar al esposo. O los hijos, a lo que sea. Pero a Dios no, porque Dios conoce tu corazón. Él lo observa todo, como lo está mostrando hoy esta escritura. Dile al vecino, Dios lo ve todo. Todo aquel que profesa ser creyente, pero no está dando los frutos que evidencian una verdadera conversión, tienen que examinarse. Y téngalo en cuenta hoy, por favor. Tal vez Dios lo trajo a usted hoy y me trajo a mí hoy a que nosotros entendamos esto. Y es bueno examinarnos, iglesia. ¿Y nos examinamos para qué? Para cambiar el rumbo. Si yo me examino no es para seguir igual o para decir, ay, pobrecito yo, o a mirar por qué es que voy así. No, es para cambiar. Yo me examino para corregir el rumbo, porque voy a la perdición y no puedo ir a la perdición. El Señor dice, porque no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Eso no lo podemos quitar de la Escritura. Dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es hacer su voluntad. No es parecer, es ser. No es apariencia, es esencia, es ser. Aunque usted profetice, aunque haga esto, lo otro, milagros, eche fuera demonios, sane enfermos, el Señor dirá, yo nunca lo conocí. Es lo que dice la Escritura. Muchos profetan ser creyentes, pero viven como si no lo fueran. Y hacen cosas a escondidas, como, claro, yo no veo, nadie lo ve, pero el que está en los cielos sí lo ve.
¿A qué jugamos? ¿A qué juegan ustedes? De Dios no, nadie se burla. Nadie se burla. El árbol se conoce por el fruto, no por las hojas. ¿Cómo estaba la higuera? ¿Tenía lindas hojas? Sí. Se veía bien, era aparentemente bueno. Pero le faltó una cosita, dar ¿qué? Fruto. El árbol se conoce por el fruto, no por el follaje, no por lo lindo que hable una persona o como se vea por fuera. El árbol se conoce por el fruto. No hay más que ver con eso. Muchos cristianos hoy en día parecen árboles de Navidad. ¿Han visto usted un árbol de Navidad? Solo le cuelgan cositas ahí, apariencia, y se ven lindos. Por fuera no tiene nada. Usted, si lo compró el pino, lo tiene que botar. Y si no, de los naturales que uno compra se mueren, están muertos ya. Y muchos de los cristianoides andan poniéndose cositas de Navidad para decir, wow, mira cómo me veo, qué cristianote soy. ¿Nos engañan a nosotros? Sí. ¿Engañan al jefe, a todo el mundo? Sí. Pero a Dios, no. Amén. Dios vio el pueblo de Jerusalén que le cantaban. Yo diría, wow, lo convencí. Pero Marcos dice que lo observaba todo. Y Lucas nos dice que lloró por la miseria de esos hombres, que tenían apariencia. Ojo con la hipocresía. Amén. Dígale al vecino, no seas hipócrita. ¡Wow! Ah, lo mató. Yo no lo dije, fue su vecino. Si usted está aquí por primera vez, vuelva el domingo, por favor. No todos los domingos son así. Entonces, esta higuera se veía muy bien, pero estaba podrida por dentro. Por eso no daba frutos. Y Jesús la maldijo. No estamos hablando de una persona que dice ser atea abiertamente. Estamos hablando de alguien que vive como si fuera creyente. No estamos hablando de uno que dice, yo soy ateo, ¿cierto? Hasta que se suben al avión, ahí sí creen en Dios. Pero no estamos hablando de una persona que vive abiertamente de una manera inmoral sin importarle nada. No, estamos hablando de gente que quiere aparentar que aman a Cristo y que siguen a Cristo y que son cristianos. La nación de Israel es eso. Ellos profesaban creer en Dios. Por eso Jesús está ahí diciéndole esto. La nación de Israel profesaban tener la palabra de Dios en alta estima. Pero eran unos desgraciados. Y Jesús lo vio. Este pasaje nos enseña que el problema está en la raíz. Ese es el problema, en la raíz. No, la raíz de ellos no le permitía que dieran los frutos buenos que se esperaban que dieran. ¿Cuál era ese problema? Y lo vamos a mirar. Vamos a ver lo que sigue sucediendo. Marcos 11, 15, 16. Llegaron pues, fíjese, llegaron a Jerusalén, ¿cómo entró? Se le llegó la noche, vio la higuera, la maldijo, y ahora el Señor en el versículo 16. Llegaron pues a Jerusalén, Jesús entró, ¿en dónde? Sígame en la lectura, por favor. Versículo 16. No, perdón, versículo 15. Llegaron pues a Jerusalén, Jesús entró en el templo. Ya no está afuera, está en el templo. Y comenzó a echar de allí a los que compraban y vendían. En el templo. Un mercado había en el templo. Compraban y vendían, un intercambio de monedas, vendían los animales para el sacrificio. Compraban ahí. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas, y no permitía que nadie se atravesara en el templo llevando mercancías en el templo. Y también les enseñaba con estas palabras. ¿No está escrito? Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Dice, el original dice como que Jesús se atravesó y les dijo, no entre nadie. No pueden entrar, están haciendo un mercado. Han hecho de mi casa de oración una cueva
de ladrones. Así estaba Israel, pero por fuera querían aparentar que tenían a Dios. Y Jesús los pilló. Como Dios te pilla y me pilla a mí cuando lo hacemos mal. Cuando pecamos, para no llamarlo de otra manera. Cuando queremos aparentar. Carita de yo no fui. Y en mi tierra dicen que tiene cara de que no rompe un vaso, pero quiebra toda la vajilla. Ve a su vecino con carita de yo no fui. Jesús se paró ahí y no consentía que nadie entrara, usara el templo como un atajo. Este edificio simbolizaba la presencia de Dios. Ahora, para nosotros esto no simboliza la presencia de Dios. La presencia de Dios es su corazón. Y la presencia de Dios tiene que ir con usted a donde vaya, donde lo ven y donde nadie lo ve. Ahora, este es un gimnasio, pero aquí vemos la presencia de Dios también, amén. No, ni siquiera es de nosotros. Y oramos al Señor por tener un escenario mejor, más comodidad, pero aquí está la presencia de Dios por usted y por mí. No por el lugar. Pero para Israel ese era el lugar, simbolizaba la presencia de Dios en medio de la nación de Israel. Era importantísimo el templo, donde ellos podían encontrarse con Dios, donde ellos se reconciliaban con Dios a través de sacrificios que fueron ordenados desde la ley de Moisés. Era muy importante. Y el pueblo veía ahí cómo Dios no toma el pecado a la ligera. Y no hay reconciliación, lo veían ellos, si no hay la muerte de un animal inocente. Eso era importante. Eso era un recordatorio de que no podemos acercarnos a Dios a menos de que alguien pague por nosotros. Eso eran los sacrificios, eso simbolizaban para ellos. Ese animalito pagaba las cuentas que tenían pendiente con la justicia perfecta por causa de nuestros pecados. Pero lamentablemente los mismos líderes religiosos que debían enseñar estas verdades al pueblo terminaron profanando y corrompiendo ese lugar. ¿Qué lo habían convertido? Cueva de ladrones. En lugar de ser un sitio de adoración y de reconciliación. Imagínense lo que Jesús vio. Dice, en el atrio de los gentiles era el patio exterior del templo, pero los líderes religiosos lo usaron, ese espacio, para que ahí pusieron los puestos donde vendían, negocios donde se vendían los animales para el sacrificio. O sea, antes de entrar al templo había un patio externo. Y ahí, ¿usted se imagina? El ajetreo y la negociación. Las palomas a precio, otro competía como ir a un mercado. Imagínense eso. Esa semana se celebraba la Pascua y la población se triplicaba. Ese era un gentío terrible, porque venían de todas partes para ofrecer sacrificios a Dios. Y hubo un año en particular, solamente para que tengamos una idea, que se vendieron en los atrios, o sea, en el patio del templo, se vendieron para que entraran a hacer sacrificios 250,000 corderos para el sacrificio. O sea, los líderes religiosos tenían un negociazo. En vez de ser una casa de oración, terminó convirtiéndose en una cueva de ladrones. Esto lo dice Flavio Josefo, que es un historiador judío del siglo I. El atrio, el gentío, la bulla, el ruido, cada quien tratando de atraer a sus clientes. 250,000, imagínense. Cada quien dando su mejor oferta en el templo. Encima, los sacerdotes, la mayoría de ellos eran los dueños de esos puestos. Hágame el favor, el negocio que tenían. El templo parecía cualquier otra cosa menos un lugar de adoración donde la gente viniera a la presencia del Señor. Cualquier otra cosa. ¿Qué es eso, iglesia? Religión vacía.
religiosidad vacía, sin frutos, como la higuera. ¿Ven por qué el Señor hace eso con la higuera? ¿Qué es lo que le está mostrando a ellos en esa época y a nosotros hoy? Dios lo ve todo. Y no vale la pena que nosotros como iglesia local, New Life, seamos personas religiosas, que aparentemos piedad, pero por dentro estemos secos. Necesitamos dar fruto. Amén. Marcos 11:17. Marcos capítulo 11, versículo 17. Dice así: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Jesús está diciendo ahora, ¿no leen lo que dice la Biblia? ¿No leen? ¿No cumplen ustedes la palabra que ustedes dicen honrar? Y en Isaías, solo que lo tenga usted en cuenta, Isaías 56, 6 y 7 nombra esto. Y Jeremías 7, 11 nombra esto: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Algo como esto. Precioso, ¿no? Casa de oración para todas las naciones. El propósito del templo era atraer a las personas de todo el mundo para que conocieran al Dios vivo y al Dios verdadero. Y les está diciendo, ¿no leyeron ustedes eso? Convirtieron el patio de los gentiles en un mercado. Convirtieron la casa de oración en una cueva de ladrones. Israel estaba como la higuera. Eso es la enseñanza. Israel estaba seca como la higuera. Era como un árbol frondoso, Israel, lleno de hojas. Y ahí estaba, así estaba el templo, lleno de gente durante la Pascua. Miles de personas llegando ahí durante la Pascua, llevaban sus sacrificios al altar y parecía que todo estaba bien. Como nosotros venir el domingo acá y salir a meter la pata, a salir a pecar. Ellos estaban así. Parecía que todo estaba bien, pero la verdad es que no estaban produciendo ningún fruto para Dios. Tú y yo tenemos que dar fruto para Dios. Amén. Todo era solamente una fachada, el templo como la higuera. Una fachada, religiosidad sin fruto. Manifestamos por medio de nuestro fruto la realidad de nuestra fe. No es la fachada, es nuestro fruto. Y manifestamos nuestra fe, manifestamos nuestro arrepentimiento, nuestro cambio de vivir, nuestro cambio de vida. Estos se escondían, ese es lo más difícil, lo más berraco iba a decir, pero eso es lo más berraco, que ellos se escondían en esa religiosidad su apariencia de piedad. Los bonachones, los buena gente, los cristianos, se escondían detrás de sus actividades religiosas para calmar sus conciencias. Y así no es. Usted no viene aquí a calmar su conciencia, amén. Usted viene aquí a aprender la palabra de Dios, a adorarlo a Él, a estar con sus hermanos en Cristo, compartir juntos, pero crecer en Él. No hacemos cada servicio por religiosidad ni por hipocresía. Dios nos libre de eso. Amén. Lo necesitamos a Él. Necesitamos alimentarnos de su palabra y necesitamos congregarnos con las otras personas. Estos se escondían detrás. Eso es convertir la casa de Dios, la casa de oración, en una cueva de ladrones. Vivir de lunes a sábado como si no existiera Dios y venir al domingo a decir, tú eres el rey. Hipocresía en primer grado. Vivir como a mí se me da la gana de lunes a sábado y el domingo venir a cantarle y hacerle aplausos a Dios, que no es el rey. Aparentemente es el rey, pero Él no es el rey el domingo solamente, en su vida ni en mi vida. Él es el rey, tiene que ser el rey cada segundo de nuestra vida. Amén. No solamente los domingos. Y quiero ir terminando. Dice el Señor, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí.
¿Ven el meollo del asunto? No es estar en un lugar físico. Se trata del corazón. Se trata del corazón. Dile al vecino, se trata de tu corazón. Porque estas personas en Israel estaban en el templo, que era el lugar correcto. Decían las palabras correctas y traían los sacrificios correctos. Pero su corazón estaba dañado. La raíz, que es el corazón, estaba dañada. Y yo pido a Dios de todo corazón que nosotros, empezando por mí, pero cada uno de nosotros no estemos solamente llenos de hojas. Eso sería miserable. Sino que su vida esté llena de fruto y mi vida. Amén. ¿Amén o no? Esa es mi petición a Dios. ¿Se puede tener apariencia de piedad? Claro. Claro, se puede tener. Aquí todos tenemos apariencia de piedad. Usted no pelea con su esposa, todos se dan piquitos y todo. Aquí. Apariencia de piedad. Se puede tener esa apariencia, pero negar la eficacia de ella. Se niega la eficacia de ella. San Pablo nos dice que nos cuidemos de esas personas, porque destruyen a otros mientras se destruyen a ellos mismos, a los que tienen apariencia de piedad. ¿Por qué? Porque es hipocresía. Hipocresía. Marcos 11, 18, 19. Vamos a terminar. Si la alabanza me acompaña, les agradezco, muchachos. 11, 18. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley lo oyeron y comenzaron a buscar la manera de matarlo. Dame el favor. A buscar la manera de matar al Señor Jesús, pues le temían, ya que toda la gente se maravillaba de sus enseñanzas. Cuando cayó la tarde, salieron de la ciudad. Versículo 20. Ese era el que quería leer. Por la mañana, al pasar junto a la higuera, vieron que se había secado de raíz. Se secó. La maldijo el Señor y la higuera se secó. La higuera se secó desde las raíces. Nuestra raíz es el corazón. Ahí está lo importante. No podemos alabar o hablar aleluyas y hosana y bendito el que viene de palabras, pero que nuestro corazón no esté cerca al Señor o nuestro corazón esté lejos de Él. Iglesia, examina el estado de tu corazón. Amén. Se lo digo de corazón. Examina el estado de tu corazón hoy y busca al Señor y busca a Cristo. Hay algo extraordinario en esta historia de Marcos 11. El domingo Jesús entró en Jerusalén. El lunes fue la maldición de la higuera, fue la purificación del templo. El Señor fue arrestado el jueves en la noche, fue juzgado en la madrugada del viernes, apresuradamente e injustamente. Fue crucificado el mismo viernes durante la fiesta de la Pascua. Así que sin darse cuenta, los líderes religiosos con corazones vacíos, duros de la nación de Israel, contribuyeron al cumplimiento del plan del Redentor de Dios a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Sin darse cuenta ellos, Dios soberano hizo todo lo que tenía que hacer a favor nuestro. Ese es el plan simbolizado en todos esos corderos, que ahora es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Él fue a la cruz aquel viernes. Y en esa cruz se abrió un manantial de perdón para usted y para mí. Amén. Examinemos nuestros corazones ahora. Vamos a orar, vamos a examinar nuestro corazón. No examine el corazón de otro. Aunque a uno le gusta hacer eso. Les gusta examinar el corazón del pobre marido. Les gusta examinar el corazón de la esposa o de los hijos. Dios nos manda a que examinemos nuestro corazón. Amén.
Y ese manantial de perdón sigue abierto hasta el día de hoy. Sigue abierto para todo aquel que cree en Él, para todo aquel que viene a Jesús con un corazón arrepentido y en fe en Él. El perdón pleno, gratuito, está escrito en cada gota de sangre que brotó en el Calvario, en aquella cruz. Amén. Y está disponible para usted hoy. No son rituales en un templo. Eso no lo necesitas tú para ser salvo. No son rituales en un templo lo que tú necesitas para recibir el perdón de pecados. No, eso no es. Es confiar, que tú de corazón confíes únicamente en el sacrificio perfecto que nuestro Señor Jesucristo llevó a cabo en la cruz del Calvario. Amén. Él murió en esa cruz por ti y por todos los pecadores, por ti, por mí, por toda la humanidad, para que todo aquel que en Él cree, lo cantamos ahora, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿En qué descansa tu esperanza para cuando tengas que partir de este mundo? ¿En qué descansa? ¿Cuál es tu esperanza cuando el Señor nos llame a su presencia? ¿Tu descendencia? ¿Tus títulos? ¿Tu dinero? ¿Tu religiosidad? Eso no te va a salvar. O en todos los años que tienes yendo a un lugar cada domingo llamado iglesia, porque Él ve tu corazón. Amén. Que tu esperanza esté puesta únicamente en la persona y en la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Él es nuestra esperanza de gloria. Póngase de pie, por favor. La Biblia dice, no hay otro nombre dado bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Confía en Cristo, iglesia. Confía solo en Cristo para el perdón de tus pecados. Y experimentarás ese perdón. Experimentarás un corazón cambiado, transformado por el poder, por el amor de Jesús. Experimentarás una vida nueva, totalmente diferente. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra es verdad, Señor. Gracias por hablar a nuestros corazones acerca de este tema, Señor. Y yo quiero, como le dije ahora, que Él se examine. Dígale, Señor, quiero examinar mi corazón hoy. Quiero autoevaluar mi vida. Señor, no quiero ser un religioso. Quiero ser un cristiano que te sigue a ti, que te ama, que te obedece, que se esfuerza en seguirte a ti, Señor. Que se esfuerza en conocerte más a ti, Señor. En saber tus planes para nuestra vida. En quitar nuestro ego de nuestro corazón. Señor, tú eres el único que transformas corazones de piedra y corazones duros por corazones blandos, sensibles a ti y a tu voz. Gracias, Señor, porque no te podemos engañar a ti, porque tú todo lo ves. Gracias, Señor, porque no podemos mostrar solamente una apariencia de piedad, porque tú ves mi corazón y por eso te doy gracias. No podemos escapar de ti y por eso te damos gracias. Gracias porque tu misericordia y tu amor nos sostiene cada día, Señor. Y tú eres un Dios confiable al quien podemos venir sin apariencias, precisamente porque tú lo ves todo. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Gracias por perdonar nuestros pecados. Gracias por morir en esa cruz, perdonando nuestras faltas. Y gracias por darnos una vida nueva en Cristo Jesús. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesús. Puede tomar asiento y vamos a celebrar la Santa Cena, por favor, si...